Seguimos en los desayunos de 24 horas, mientras la Asamblea Nacional intenta organizarse para enjuiciar políticamente a María Fernanda Espinosa. En Nueva York, los entremeses de la política ecuatoriana pasan desapercibidos y no afectan su gestión en la presidencia de la Asamblea General de la ONU. Una labor que en el Ecuador no ha trascendido, pero que es catalogada como buena por los representantes de los países miembros de la organización. Al regresar del corte, estamos ya con el asambleísta César Ron. Veamos un reportaje. El mundo todavía no sale del asombro por los ataques terroristas en Sri Lanka. En el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los representantes de los países miembros reflexionan sobre lo sucedido y María Fernanda Espinosa preside la sesión. Lleva 7 meses de gestión. Es la cuarta mujer y la primera latinoamericana en ocupar la presidencia de la Asamblea General de la ONU en 73 años de existencia. Una distinción que ha marcado su agenda, que incluye la lucha por la igualdad de género. El apoyo que he tenido de los estados ha sido enorme. No ha habido un impulso, una legitimación del rol de la presidencia, y hay varios grupos, por ejemplo el grupo de embajadoras mujeres, que han sido mis grandes aliadas. Recibió el cargo con 50 resoluciones de los países miembros, que tiene la obligación de cumplir y que organizó en 7 prioridades, como nos explica su jefa de gabinete adjunta, Janerit Morgan. Está fundamentalmente una de las grandes joyas, digamos, del multilateralismo, que así también lo llama la presidenta, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable, que es, digamos, la brújula que siguen muchos estados para implementar sus programas de desarrollo. Su gestión no ha pasado desapercibida y ha sido reconocida por la diplomacia internacional. Ella ha traído verdaderamente nuevas ideas, está generando nuevos espacios que antes no se tenían. Por su despacho circulan decenas de personas todos los días, entre ellos muchos ecuatorianos. Por los pasillos encontramos a Lourdes Tibán, quien está representando al Ecuador en un foro indígena. Sin dejar de ser una de las mayores opositoras al correísmo, reconoce que el papel de María Fernanda Espinosa en la ONU ha sido positivo. Yo he conversado con mucha gente, le ven como una mujer capaz, le ven como una mujer que ha desarrollado mucho los temas internacionales de la ONU. Que nos haga quedar bien aquí, a nivel del mundo, al Estado ecuatoriano, eso es lo que nos importa. En el Ecuador, el trabajo de Espinosa en la ONU no ha trascendido. Su nombre ahora solo se escucha por la intención de la Asamblea Nacional de llevarla a un juicio político por los errores o excesos cometidos durante su gestión como canciller de la República. Los temas internos, yo creo que tenemos que resolver en el país, y si tiene que venir un juicio político, que venga. Pero aquí en Nueva York sucede lo contrario. Los temas de la política interna ecuatoriana no trascienden ni afectarán la gestión de Espinosa. No necesariamente, si algo pasa dentro de Ecuador, tendría una cola directa en Naciones Unidas. Si hay alguna afectación de imagen, es una afectación de imagen del país. En medio de la apretada agenda que exige su altísimo cargo, María Fernanda Espinosa prepara los argumentos de su defensa ante un juicio que podría marcar un antes y después en su carrera política. Esta semana, María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estará en África. Visitará 3 países y se reunirá con grupos de refugiados y de mujeres que luchan por sus derechos. Allí conversaremos con ella sobre el juicio político que se adelanta en su contra en el Ecuador. Según conocimos, mañana presentará los argumentos de su defensa por escrito ante la Asamblea Nacional. Un caso complicado, sobre todo por la cantidad de pruebas que supuestamente existen sobre el proceso de otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange. En Nueva York, Janery Nostroza, 24 horas. Un reportaje de Janery Nostroza desde Nueva York sobre las actividades de la presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas, la señora María Fernanda Espinosa, que aquí en nuestro país está siendo investigada por la Asamblea Nacional con miras a un juicio político. A esta hora damos la bienvenida en nuestros estudios en la ciudad de Guayaquil a César Ron. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano. Asambleísta Ron, bienvenido a los desayunos de 24 horas. Buenos días. Gracias, Freddy. Buenos días. Un gusto enorme estar esta mañana con ustedes. También para mí. Asambleísta, mientras avanza el trabajo, como lo vemos, de la presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas en el exterior, aquí en el país se van configurando las causales para un juicio político en su contra.
Así es, el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa está caminando en la Asamblea Nacional, fue aprobado por el CAL, ya pasó a la Comisión de Fiscalización, tiene que venir todo el proceso dentro de la Comisión de Cargos y Descargos, así es que tendremos en las próximas semanas, cumplidos los plazos, un informe final de la Comisión de Fiscalización y una recomendación al Pleno de la Asamblea Nacional, porque buscará seguramente la censura de la ex canciller de la República. Su trabajo en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas lo tiene que cumplir, para eso fue elegida. Está, como hemos visto el reportaje de Janet Hinojosa, cumpliendo con sus funciones, pero eso no tiene nada que ver con la rendición de cuentas y el control político que la Asamblea Nacional lo ha planteado, no ahora, hace 10 meses a la Asamblea Nacional, y que finalmente se dio el curso para la investigación, para el juicio político de la ex canciller de la República. Así es que los acusadores, en este caso, que tendrán que defender, que son 4 asambleístas, su posición, y la ex canciller, que también tendrá, pues, dentro del debido proceso, su derecho a la réplica, su derecho a presentar las pruebas de descargo. Habrá que ver precisamente el proceso de juicio político. Habrá que ver precisamente cuáles son esas pruebas de descargo que, según nos ha reportado Janet Hinojosa, vendrán a través de un escrito. Pero centrémonos en el eje de la invitación que le hicimos hoy, César, a los desayunos de 24 horas, y es la necesidad de pedir nuevamente el apoyo a Fuerzas Armadas para que refuerce el trabajo que hace en materia de seguridad interna la Policía Nacional. Se habla del desborde de la delincuencia y la necesidad del trabajo conjunto de Fuerzas Armadas con la policía. ¿Es esto posible? Gracias, Freddy. El tema es complejo. La ciudadanía, las familias vivimos una zozobra permanente. Nos roban, nos asaltan, nos matan, nos violan. Esa es la situación en las calles. Y por lo tanto, pues, al haberse sobrepasado todo este nivel delincuencial de violencia en el país, no hay otra cosa que exhortar al presidente de la República para que dentro de lo que manda la Constitución y la ley ponga a las Fuerzas Armadas en las calles, ayudar a la policía a controlar la delincuencia. La delincuencia está armada hasta los dientes. Por lo tanto, una función fundamental de Fuerzas Armadas debería ser el control del porte de armas. Lo otro que en la Asamblea se va a tener que revisar son varios cuerpos legales que permitan a la autoridad militar poder salir a las calles a cumplir con su trabajo. Vale decir que actualmente no es constitucionalmente posible que Fuerzas Armadas trabajen apoyando a la policía. Esto porque solamente es posible hacerlo al amparo de un decreto de emergencia, asambleísta. Sí, esa es una de las vías constitucionales, declarar un estado de emergencia. Hay que analizar en el país si esto amerita. Yo creo que se amerita, porque lamentablemente pues la delincuencia en el Ecuador está muy subida de tono. ¿Y cómo hacemos cumplir, Freddy, cómo hacemos cumplir la Constitución que establece que el Estado tiene que garantizar la seguridad ciudadana? Entonces, aquí hay muchos temas. Aquí se habla mucho de los derechos humanos ¿de quién? Los derechos humanos de los delincuentes, los derechos humanos de las familias que están llenas de temor y que no quieren salir a las calles. ¿De quién? El porte de armas es otro tema que vamos a tener que discutir en la Asamblea Nacional, y una revisión de esta ley de porte de armas, porque resulta que la delincuencia está armada hasta los dientes y los ciudadanos estamos indefensos, estamos en la total indefensión. Todos estos temas son los que se tienen que empezar a tratar en el país. El presidente de la República, el gobierno nacional, tiene que tomar cartas en el asunto. Nosotros en la Asamblea Nacional hemos hecho nuestro trabajo de exhortar, de pedir al gobierno nacional que busque una medida idónea, apropiada, buena, consecuente para garantizar la seguridad ciudadana, y la única vía que hay en este momento es utilizar a las Fuerzas Armadas para que ayude a la policía, porque se han ido de las manos las cosas en el Ecuador. Claro, pero eso en este momento legal y constitucionalmente solo es posible al amparo de un decreto de emergencia, puesto que aquella posibilidad de que las Fuerzas Armadas entren a colaborar con la policía fue declarado inconstitucional de forma por la anterior Corte Constitucional. Fue declarado inconstitucional por la nueva Corte Constitucional, Freddy. Pero en todo caso, el que tiene que tomar la decisión de cómo lo va a hacer es el presidente de la República, es el Ejecutivo. La Asamblea Nacional lo que ha hecho es eso, un exhorto al presidente de la República para que garantice
lo que manda la Constitución, la seguridad ciudadana, el libre tránsito en el Ecuador. Ahora no hay libre tránsito, ahora no hay seguridad ciudadana, ahora nos asaltan y nos matan todos los días. Esa es la situación del país. Y el Ecuador no puede seguir viviendo en este ambiente de zozobra. Necesitamos recuperar la paz, la tranquilidad, el buen vivir. Y parte de eso es tener seguridad. La presencia, la sola presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, créalo, va a ser disuasivo para contener a esa delincuencia, a esa AMPA organizada que está haciendo de las suyas en las calles. Yo soy uno de los afectados. A mí hace un mes, con pistola en mano, en la cabeza, ¿no? Me despojaron cuando iba con mi familia en mi vehículo, ¿no? ¿Y usted cree que había un policía por ahí cerca? Nada, absolutamente nada. Esto ha rebasado, esto se ha desbordado, necesitamos tener estrategias, necesitamos empezar a trabajar en conjunto todas las funciones del Estado, la justicia, los GATS municipales, la Asamblea Nacional para hacer las leyes que se tengan que corregir, la policía, las Fuerzas Armadas. Aquí no se trata de señalar con el dedo y decir usted tiene la culpa. No, aquí hay que construir un sistema de seguridad y una política pública que garantice la seguridad de los ecuatorianos. Y hoy, que no la tenemos y que la ministra del Interior nos dice que le falta policía, que la policía está todavía controlando las urnas porque no se terminan los procesos electorales y que las calles están abandonadas. Entonces, algo más tenemos que hacer como Estado para garantizarle a los ciudadanos la seguridad. Ahora, asambleísta, cada vez que los ciudadanos y los dignatarios, como el caso suyo, solicitan la presencia de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, salen al aire las críticas en el sentido de la preparación, que es diferente el de la policía al de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas está entrenado para otro tipo de situaciones, para la defensa externa del país, para el combate, para la guerra, si usted quiere. Bueno, las Fuerzas Armadas creo que están totalmente preparadas, como usted lo dice, están preparados para la guerra, para la seguridad externa, pero también para la seguridad interna, pues. Porque cuando tenemos estos niveles delincuenciales que se nos van de las manos, estamos viviendo prácticamente una guerra interna en el país que le tenemos que controlar y que le tenemos que cortar. Fíjese usted, regreso al porte de armas. Qué gran ayuda sería que las Fuerzas Armadas, dentro de esto de salir a las calles, se dedique, por ejemplo, de manera especial y específica al control de armas. ¿Dónde? No pues en la oficina del Ejército Ecuatoriano, no, o del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en las calles, que controle, porque insisto, la delincuencia anda armada hasta los dientes. Fíjese usted otro problema, el cuatrerín. ¿Usted qué cree? ¿Que llegan ahí al campo a llevarse la vaca con un lazo? No, los delincuentes llegan en un camión armado hasta los dientes, no se llevan una res, se llevan 20, 30 reses en camiones. ¿Qué hacen? Llegan armados hasta los dientes, amedrentan, amarran a la familia. Si es que alguien protesta, lo matan. Y a las mujeres muchas veces las violan. Todo esto está pasando en el Ecuador. Eso no puede seguir. Eso no puede seguir sucediendo en el país. Hay que buscar también soluciones socioeconómicas. El tema del desempleo en nuestro país también alimenta los índices de delincuencia, asambleísta. Sin duda, sin duda. Pero esa no puede ser la excusa, que porque hay problemas económicos, porque hay falta de empleo, no. Entonces, que viva la delincuencia, que los delincuentes hagan de la suya en las calles. Esa no puede ser la excusa. Aquí hay que trabajar, por eso insisto, en conjunto. Hay que generar las mejores condiciones. Para que venga la inversión, hay que generar confianza, tiene que haber seguridad en las calles, porque si mañana tiene que venir un inversionista al Ecuador para poner una fábrica que le va a dar trabajo a 500 o a 1000 ecuatorianos y a muchas familias, va a decir, pero si sale a la calle y te roban y te matan, entonces allá no hay que ir. Entonces, eso parte de generar esa confianza, esa tranquilidad, ¿no? Porque en democracia no solamente es vivir en democracia. La seguridad, la paz social se construye principalmente teniendo seguridad para que las familias podamos vivir en paz. Hoy las familias, las madres y los padres no queremos que nuestros hijos salgan a las calles. No queremos que salgan de la casa porque los asaltan, los matan, los golpean, les acuchillan en la calle, les dan con una piedra en la cabeza como ocurría en Cumbayá, que ha sido denunciado y que está en las redes sociales, y que ese grupo de mujeres
valientes, se organizaron y finalmente agarraron a los delincuentes, claro, con la colaboración de la Policía Nacional. Entonces, algo más, la sociedad civil también tiene que involucrarse, porque nos ven que nos están asaltando y nadie dice nada. Entonces, por lo menos pitemos, pues peguémonos del pito los carros que estamos viendo el asalto en la vía pública, porque lo estamos viendo, todo lo estamos viendo, si es a la luz del día, pero nada hacemos. Entonces, todas estas estrategias tienen que coordinarse y por esa razón es importante que la ministra del Interior y el comandante general de la policía, dentro de la resolución, vengan también al seno de la Asamblea Nacional y nos cuenten cuáles son las estrategias, cuáles son las políticas y qué más vamos a hacer para controlar la delincuencia que está desatada en el Ecuador. Es el pedido expreso del asambleísta César Ron del Partido Social Cristiano para que Fuerzas Armadas entren a colaborar con la Policía Nacional en el combate a la delincuencia. Asambleísta Ron, muchas gracias por habernos atendido.